Buenas tardes, estimados colegas. Eh, Les habla Luciano Vidal de Cuba. Hablaremos hoy sobre la regulación del exceso de humedad del suelo con el drenaje agrícola. Hemos preparado varias conferencias. Comenzamos con esta, que sería efectos del mal drenaje sobre el suelo y los rendimientos de la caña de azúcar, y esta sería la primera parte. Después tenemos una segunda parte sobre esta misma temática y a continuación entraremos con otras conferencias, una sobre los estudios previos que se hacen a los trabajos y a las invenciones de drenaje, y después hablaremos sobre tecnología de drenaje. Pero bueno, en estas dos primeras conferencias estamos hablando del efecto del mal drenaje sobre el suelo y los rendimientos de la caña de azúcar. El objetivo principal sería despertar el interés sobre la importancia del drenaje agrícola para evitar afectaciones económico-productivas y ambientales que vienen ocurriendo y se están incrementando como consecuencia del cambio climático, con un alto impacto en la sociedad. Utilizaremos en lo posible un lenguaje convencional, evitaremos los tecnicismos y estas cuestiones, y realmente no pretendemos dar una clase sobre estos temas, sino lo que iremos es comentando sobre la marcha de diferentes situaciones y diferente información que tenemos sobre esta actividad de drenaje, que puede ser útil para los interesados en este tema. Iniciamos con el comunicado de prensa de la Organización Meteorológica Mundial del día 19 de marzo de 2025, o sea, hace no muchos días, donde se plantea: los signos inequívocos del cambio climático antropogénico batieron todos los récords en 2024, y algunas de sus consecuencias serán irreversibles durante siglos o incluso milenios. El 2024 fue el primer año natural en superar en más de 1,5 grados centígrados el valor de referencia de la era preindustrial. Y como otro dato interesante que se ofrece en este comunicado de prensa, es que dice que el nivel del mar fue el más alto desde que empezaron las mediciones satelitales en 1993, y la tasa de aumento pasó de 2,1 a 4,7 milímetros por año. O sea, se duplicó la tasa de elevación del nivel del mar, lo cual es algo muy preocupante. La subida del nivel del mar tiene repercusiones en las inundaciones costeras y la intrusión salina, que contamina las áreas subterráneas, por supuesto. Y las consecuencias de todos estos cambios son devastadores. Los conocemos: ciclones tropicales, crecidas, sequía y otros, que provocan desplazamiento, crisis alimentaria y cuantiosas pérdidas económicas. De ahí que se plantea que si en etapas anteriores los beneficios del riego y el drenaje fueron importantes para incrementar y estabilizar la producción de caña de azúcar, en la actualidad ya son determinantes y en el futuro serán imprescindibles para sostener el sector ante los efectos del cambio climático. Introducimos el término regulación de la humedad del suelo, o sea, cuando trabajamos esta actividad, siempre se busca o existe una relación entre el riego de una parte, que es el que aporta el agua cuando hace falta humedad, y el drenaje por la otra parte, que es el que permite extraer los excesos de humedad cuando sobra el agua. Y en el medio están las medidas agronómicas o agroecológicas para la cosecha de agua dentro del propio campo, la conservación de la humedad del suelo
y el mejoramiento de la permeabilidad y de la infiltración, que es algo que ayuda a minimizar la falta de riego y la falta de drenaje. Cuando trabajamos estas medidas agronómicas se puede compensar en gran medida la falta de estos dos indicadores. Y bueno, el riego y el drenaje son como el yin y el yang, o sea, son dos partes que siempre van unidas. El desarrollo armonioso ordenado de esta relación evita la degradación de los suelos, favorece su regeneración y refuerza la preparación para enfrentar eventos extremos como sequía e inundaciones. No se debe pensar en hacer inversiones de riego sin tener en cuenta el drenaje, y no se debe pensar en hacer inversiones de drenaje sin tener en cuenta el riego, a partir de que ambas cosas cambian todo la dinámica y el balance hídrico del suelo, y es necesario entonces entrar a considerar ambas cuestiones. Y por otra parte, las medidas agronómicas a veces nos ahorran tener que entrar en inversiones costosas de riego y drenaje, porque con las medidas podemos ir atenuando los efectos de la sequía y del sobrehumedecimiento, y un poco compensar la falta de estos dos elementos. Entramos entonces de lleno en el drenaje agrícola. El drenaje agrícola, y veremos los efectos del mal drenaje sobre el suelo y los rendimientos de la caña de azúcar, en dos partes, como le expliqué. Bueno, iniciamos con un gran científico cubano del siglo antepasado, don Álvaro Reynoso, expresó sobre el drenaje en su libro Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar en el año 1862, un libro que se escribió hace muchos años, pero que todavía algunos van y lo consultan. Y Álvaro Reynoso dijo, entre muchas cosas que él explica en el libro, pero dijo: las cañas sembradas en lugares bajos y pantanosos generalmente se pudren, y en ellos hay que hacer grandes resiembras. Esas cañas se desarrollan mezquinamente, ahijan poco y por lo común mueren. Y además después también tiene otros comentarios sobre lo que sucede en los retoños o en las socas cuando llueve mucho y todas estas cuestiones, pero lo dejamos ahí. El concepto de drenaje, o sea, según la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, que tiene un concepto de los años 70, y ahora hay una actualización reciente del año 2025 que dice que el drenaje es la remoción del exceso de agua superficial o subterránea de cualquier área, de manera natural o en virtud de conductos superficiales o subterráneos hechos por el hombre, y entre sus principales funciones están crear tierras cultivables bien drenadas, prevenir la salinización de los suelos, bajar el nivel freático y eliminar las sales o elementos tóxicos acumulados. Esto de los elementos tóxicos que le ponen al final es una de las cuestiones que le incorporaron al concepto en esta última actualización. Existen dos tipos de drenaje fundamentales, o sea, dos clases de drenaje fundamentales principales del drenaje agrícola, que son el drenaje superficial, para evacuar básicamente el escurrimiento superficial y evitar inundaciones y encharcamientos que dañan a los cultivos. Muy importante en el trópico húmedo y en regiones de abundantes e intensas precipitaciones que acumulan grandes volúmenes de agua en áreas agrícolas. Fuera del trópico también es importante en lugares donde a veces hay deshielo y vienen grandes volúmenes de agua que hay que evacuar, y el drenaje superficial también es muy importante. Y por otra parte está el drenaje subsuperficial, orientado fundamentalmente a rebajar el nivel freático y prevenir o controlar la salinización, muy importante en regiones áridas o semiáridas donde la evapotranspiración supera con creces a las precipitaciones y las sales se acumulan con relativa facilidad en las capas superiores del suelo.
El drenaje subsuperficial por lo general no se diseña para evacuar grandes volúmenes de agua, sino para mantener el nivel freático en, en el nivel que más nos conviene para obtener los mejores resultados agrícolas en este caso. Y de ahí no es que el drenaje subsuperficial también se utiliza en otras regiones fuera de las regiones áridas y semiáridas, donde es necesario, por ejemplo, a veces tenemos suelos arcillosos pesados que tienen una lámina colgante y que no hay hay que usar el drenaje superficial, pero no se logra con esta tecnología extraer todo el sobrehumedecimiento y es necesario recurrir al drenaje subsuperficial para bajar ese manto colgante de agua. Y hay otras aplicaciones, o sea que se utilizan indistintamente ambas variantes en diferentes condiciones. Y queda entonces los métodos que se llaman de conformación de la superficie, que muchos autores los ponen o los clasifican en la parte de drenaje superficial, y nosotros preferimos ubicarlo en donde están las medidas agronómicas o las medidas agrotécnicas de drenaje, porque son actividades que se realizan a veces como parte de la propia agrotecnia o carta tecnológica del cultivo, y entonces se incorporan ahí porque se construyen y después hay que volverlas a reconstruir y rectificar y hacer eso. Esa es básicamente estas dos agrupaciones. El costo del drenaje subterráneo es generalmente más alto, especialmente en la fase de instalación, o sea, la inversión de drenaje subterráneo son más altas debido a los materiales que lleva y a las obras y otras cuestiones que hay que hacer. Sin embargo, ofrece ventaja porque es un sistema que no ocupa área, no reduce el área agrícola porque es bajo tierra, y además los costos de mantenimiento son mucho más bajos que en el caso del drenaje superficial. Y esto de los costos relativamente altos, bueno, la palabra relativa cabe porque también en los últimos tiempos, en la medida que se han introducido nuevos materiales, también los costos se han reducido un poco, pero en general el costo del drenaje soterrado siempre es un poco más alto que el drenaje superficial. El drenaje superficial es menos costoso en la inversión inicial, pero después tiene un costo de mantenimiento relativamente alto y también ocupa área, o sea, aquí dice que requiere un mantenimiento recurrente y puede reducir el área. No es que puede reducir el área, es que siempre ocupa un área, y eso va contra la superficie de cultivo, ¿no? Siempre se trata en el caso del drenaje superficial de usar en todo lo posible los cauces naturales, de manera que minimizar la cantidad de la canalización, potenciando entonces los cauces naturales, pero siempre hay que hacer canales de drenaje mayor, que es como se llama, y además la red interna dentro de los bloques, lo cual vamos a ver más adelante, también ocupa una cantidad de área. Bajo determinadas condiciones, algunas opciones de manejo de los cultivos y de laboreo del suelo pueden atenuar o evitar los efectos del mal drenaje. Me refiero en este caso específicamente a lo que le hablamos anteriormente de lo que llamamos medidas agrotécnicas de drenaje y lo que llamamos también drenaje práctico o elemental, que lo vamos a ver en más detalle en otras conferencias posteriores, pero son actividades que ayudan, pero no se pueden dejar a la libre improvisación, o sea que hay que planificarla, preparar a la gente
y después controlar su ejecución para que den el resultado que tienen que dar y ahorrarnos entonces a otras actividades que pueden resultar más costosas. La elevada proporción de arcilla 2.1, que amplía el rango de plasticidad y la alta capacidad de retención de humedad de algunos suelos, también complica o agrava los efectos de mal drenaje. ¿Por qué? Porque dificultan el manejo agronómico, o sea, los suelos arcillosos pesados tienen una alta capacidad de retención y tienen un amplio rango de plasticidad. Y cuando se humedecen, después que ya el drenaje funcionó y sacó toda el agua que se iba a sacar, quedan cargados de humedad. Y esa humedad demora un tiempo en consumir, o sea, evaporarse o consumirse por las plantas. Y entonces eso complica todo el manejo, ¿no?, agronómico del cultivo y, y, y obliga a veces a posponer algunas actividades. En estos suelos a veces las tecnologías y el manejo del drenaje a veces resulta un poco más costoso. Un drenaje adecuado permite también la diversificación, lo cual es algo de gran importancia. O sea, yo tengo un suelo que tiene problemas de drenaje y estoy limitado en el uso de ese suelo. Los suelos que tienen problemas de drenaje, generalmente lo que más se puede sembrar es caña de azúcar y arroz, o pasto y ganadería, o forestales. Por ahí anda el uso del suelo de estas áreas, sobre todo las llanuras costeras, que tienen problemas de drenaje. Hay que estar buscando pequeños áreas donde está un poco más elevado y se puede utilizar en otros cultivos, pero por lo general ahí está. Cuando mejoramos el drenaje, podemos utilizar variedades de caña de azúcar de más alto rendimiento, por ejemplo, porque cuando tenemos más drenaje tenemos que utilizar variedades que se adaptan a las condiciones de más drenaje o toleran el más drenaje, y cuando mejoramos el drenaje podemos utilizar otras variedades que son de alto rendimiento y que tienen otras exigencias en cuanto a régimen de humedad y suelo, y también podemos utilizarlo en otros cultivos, y también puede disminuir el consumo de fertilizantes y bioestimulantes, o sea, se hace más efectivo el uso de los fertilizantes y los bioestimulantes. Sin embargo, incluso un drenaje eficiente puede causar problemas. Por ejemplo, los efluentes de drenaje suelen estar contaminados con sales y con otros elementos, sedimentos y restos de insumos agrícolas que deben eliminarse de forma segura. Esto en etapas anteriores no era algo que se le prestaba mucha atención, pero en los últimos tiempos se le presta mucha atención porque ya hay ejemplos y casos de humedales que se han contaminado y de problemas que se han creado con las aguas de drenaje. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta cuando se van a hacer el desarrollo de un área de drenaje relativamente grande. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el destino que se va o el tratamiento que se le va a dar a esas aguas o el destino. Lo más conveniente sería reutilizar, porque también en esas aguas va nitrógeno que se lavó y potasio que se sacaron del suelo y que se pueden reutilizar. El drenaje subterráneo lava las sales perjudiciales, pero también lava el nitrógeno y el potasio, como decía anteriormente, lo cual hay que vigilar. O sea, los suelos, cuando se le hace drenaje, hay que volver a estudiar, reajustar, o sea, hay que hacer ajustes en la fertilización, hay que hacer cambia el régimen hídrico, y por lo tanto hay que hacer ajustes en el riego y hay que hacer ajustes en el manejo agronómico del cultivo. Todo hay que volverlo a
ajustar o adaptar a las nuevas condiciones. Y en este caso es muy útil que si el agua que estamos extrayendo lleva nitrógeno y potasio, bueno, haciendo aplicación de la economía circular, reutilicemos parte de esa agua, ya sea bombeándola aguas arriba para volverla a usar en la misma área o usándola en áreas que están aguas abajo y que se pueden beneficiar del riego con esas aguas. Un sistema de drenaje generalmente cuenta con una red de drenaje parcelario, superficial o subterránea, para recoger y sacar el agua del campo. O sea, el sistema de drenaje está dividido básicamente en tres partes, en tres elementos, ¿no? Primero, una red de drenaje parcelario, superficial o subterránea, para recoger y sacar. Es lo que está dentro de los campos. En el caso del drenaje superficial son canales, pequeños canales, zanjas y los propios surcos o guías de agua que recogen el agua y lo llevan y lo sacan de los campos. En el drenaje superficial estas redes tienen por lo general un carácter temporal y antes de la cosecha se tapan y después se vuelven a reconstruir. En el caso del drenaje soterrado, estas redes, como están bajo tierra, no es de las ventajas del drenaje subterráneo, que no hay que construir y reconstruir porque eso tiene un costo, ¿no? Y lleva un tiempo también. Y entonces es una de las ventajas que tiene el drenaje subterráneo. En el caso del drenaje subterráneo, las redes se construyen a una profundidad suficiente como para que no haya problema con el tráfico de las máquinas en la cosecha y todo esto, pero es algo que tampoco se pueden cometer excesos, o sea, tampoco se puede indiscriminadamente entrar a un campo de caña con el suelo muy húmedo que tiene un sistema de drenaje soterrado, porque siempre puede haber algún daño, aunque en la construcción todas estas redes se ponen a una profundidad donde no llegan los efectos del peso y de la compactación de las máquinas agrícolas. Pero con el suelo muy húmedo puede pasar, puede ocurrir accidentes. En segundo lugar, los elementos para conducir el agua desde los campos hasta fuera de la finca, o sea, son las redes conductoras que generalmente son redes superficiales, pero que la tendencia en los últimos tiempos es a usar también tubería en este tipo de conductora, debido a que el precio de los materiales ha bajado y hay también se han hecho fábricas en muchos lugares y a veces se obtiene este tipo de tubería, y cuando se sacan, hacen los cálculos necesarios, lo que se ahorra en mantenimiento y en obstáculos y en área que se gana y esas cuestiones, pues tiene sus beneficios. Pero lo que predomina en este tipo de conducción son los canales, ¿no? Canales de superficiales que conducen el agua desde los campos hasta afuera de la finca. Y los desagües colectores, o sea, el desagüe colector, que es el que lleva ya, recoge de varias fincas y lleva el agua hasta su destino final, o cuerpo de agua receptor, o sea, puede ser, generalmente es el mar, pero también puede ser un lago, puede ser un humedal, y ahí básicamente estos son los tres componentes de los sistemas de drenaje de forma general. En cada tecnología tiene sus características. Por ejemplo, en el caso del drenaje soterrado o subterráneo, hay variantes. Cuando son suelos arcillosos pesados, la densidad o sea, el espaciamiento entre las tuberías que se entierran para recoger el agua se reduce tanto que resulta muy costoso, porque se tendrían que colocar tuberías por la baja conductividad hidráulica que tienen estos suelos,
Entonces es muy normal utilizar, para poder aumentar ese espaciamiento, utilizar lo que se conoce como drenes topo o drenes de grieta y utilizar filtro. Y entonces es una modalidad de esta tecnología. Y en el caso del drenaje superficial, a veces se construyen lo que se llaman badenes. En vez de hacer zanjas al final de los surcos, se hacen unos badenes de manera tal que se ahorre tener que taparlo, no tener que estar tapando y reconstruyendo, pero la tendencia o lo que más se utiliza es la red temporal. Los elementos o drenes de campo de finca y colectores evacúan la escorrentía superficial y o controlan el nivel freático. También extraen el agua de inundación en el caso del arroz. En el caso del arroz, que es un caso particular, el agua que está dentro de los campos está porque es parte de la tecnología de producción de arroz, y entonces bueno, cuando viene la cosecha se saca esa agua, no porque hubo una inundación ni porque llovió, sino porque estaba ahí, y entonces para eso se utiliza también los sistemas de drenaje superficial. Los problemas de drenaje son graves en aproximadamente 100, 110 millones de hectáreas de tierra de regadío ubicadas en zonas semiáridas y áridas del mundo. Actualmente entre 20 y 30 millones de hectáreas de tierra de regadío sufren graves daños por la acumulación de sales, y se estima que entre 0.25 y 0.5 millones de hectáreas se pierden anualmente como consecuencia de dicha acumulación. Eso es un planteamiento de la Comisión Internacional de Riego y Drenaje del 2025. O sea, el tema de la salinización de las áreas es grave porque aumenta constantemente por no utilizar el drenaje debidamente donde hay sistemas de riego y por el uso indiscriminado de riego. Básicamente son las dos cuestiones que intervienen en este aspecto. O sea, no utilizar drenaje, un sistema de drenaje efectivo donde tenemos un sistema de riego que muchas veces o casi siempre es ineficiente, y el uso indiscriminado de riego sin un sistema de drenaje que ayude a compensar ese problema. Los impactos de los sistemas de drenaje sobre el entorno y el medio ambiente de cada región deben analizarse dentro de los enfoques del manejo integral de cuencas hidrográficas. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se van a hacer obras de drenaje de gran magnitud, a veces afecta otras áreas que están en los alrededores y rompe los equilibrios de la zona, y entonces para que todo, desde que comienzan los estudios hasta que se construye, se adopta la tecnología que se va a adoptar, se construye, y después el uso del agua que sale de los sistemas de drenaje debe hacerse dentro de este enfoque de manejo integral de cuencas hidrográficas, de manera que todos se beneficien con los trabajos que estamos haciendo y que no se rompan los equilibrios ambientales de la zona. Como principales causas de mal drenaje podemos señalar, y no están en orden de importancia, porque todos son importantes. En unos casos es más importante uno, en otros casos más importante el otro, pero lo vamos a ir mencionando brevemente, después lo vamos a explicar en más detalle. El tipo de suelo es un elemento de gran importancia. Es muy importante tener suficiente conocimiento del suelo, porque es una causa de mal drenaje importante, sobre todo en lo relacionado con la permeabilidad y la textura y la permeabilidad. El comportamiento del clima, porque es el que aporta el agua, o sea, el clima es el que aporta el agua y el que contribuye mediante la evapotranspiración a eliminar parte de esa agua, o sea, regula el uso del agua por parte de las plantas.
Y entonces el clima en lo relacionado con la lluvia fundamentalmente, la lluvia con sus variables, que son la cuantía, la frecuencia, la intensidad, y la evapotranspiración, que es el consumo de agua, sumando la evaporación más la transpiración, el consumo de las plantas. El relieve o la topografía del terreno, muy importante. Generalmente donde hay problemas de drenaje, generalmente son depresiones o llanuras, y con problemas de pendiente y problemas de cuando son suelos vertisuelos, por ejemplo, de Gilgay, que son las pequeñas elevaciones de microrelieve. La hidrología superficial y subterránea, por el tema de las avenidas. Muchos de los problemas de drenaje son por avenidas, por crecida de los ríos, y por afloramiento del manto freático o de las aguas subterráneas, o porque llegan a un nivel que resulta perjudicial para la plantación, aunque no salga a la superficie el nivel freático. Y aquí se ve mucho también la influencia de zonas externas al área que tiene el problema de drenaje. O sea, a veces tenemos el problema de drenaje en un área, pero la causa está fuera de esa área por un problema hidrológico o hidrogeológico. A veces cuando tenemos una avenida o tenemos una inundación es porque llovió en una zona montañosa que está aguas arriba, y a veces está lloviendo en la montaña y no nos enteramos acá hoy hay sistemas de alerta temprana y todo eso, pero antiguamente a veces sorprendía a la gente estos fenómenos sorprendían a los agricultores. Y en el caso del agua subterránea, a veces el flujo subterráneo de agua, y el hecho de que tengamos un nivel freático alto es porque hay un flujo subterráneo que viene de áreas que están también en cotas un poco más altas, y entonces eso no, o hay una barrera cercana a la costa que impide que ese flujo, que haya un intercambio entre el mar y el agua subterránea dulce, y entonces también hay problemas. Y el hombre, que es un caso especial, el hombre por errores que se cometen, por el uso indiscriminado del agua de las áreas, y después también lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Pero bueno, estas son las principales causas: tipo de suelo, comportamiento del clima, relieve o topografía del terreno, hidrología superficial y subterránea, y el hombre. Básicamente eso engloba todas las causas que aparecen en la literatura, pero caen dentro de esos 5 elementos que están ahí. Bueno, los suelos, como les decía, las propiedades más relacionadas con el drenaje son la textura, porque la textura es la madre de las propiedades del suelo física, de la madre de las propiedades físicas, porque es la que estudia la granulometría del suelo, y de esa granulometría dependen muchas propiedades físicas del suelo que tienen que ver con la parte hídrica y que tienen que ver también con la parte de consistencia del suelo. La textura junto con la estructura son dos propiedades muy importantes. La textura gobierna también, o sea, de la textura depende la porosidad, depende el tamaño de los poros, y depende de toda esta cuestión. Y la propia permeabilidad, que es la otra propiedad que está muy relacionada con el drenaje, sobre todo en lo que se conoce como conductividad hidráulica, que es la propiedad que estudia el movimiento del agua a través de un material poroso. Y entonces nosotros lo llamamos permeabilidad para generalizar, pero es otra propiedad que es muy importante para el drenaje. La textura y la permeabilidad son las dos propiedades más importantes para el drenaje. Hay otras también que las vamos a ver un poco más adelante y que son importantes y que tenemos que estudiar.
Las causas que tiene relacionadas con el suelo son, bueno, los suelos impermeables por su alto contenido de arcilla 2,1 en todo el perfil, que son los suelos dilatables, o sea, los suelos que se contraen y se dilatan y se agrietan, y esto tiene un efecto también muy importante en el drenaje, porque cuando estos suelos están húmedos y se dilatan, se cierran de una manera que a veces la permeabilidad, cuando el suelo está húmedo, se hace prácticamente cero a determinadas profundidades. Los suelos estratificados con capas impermeables de arcilla u otros materiales a diferentes niveles, la capa puede ser de arcilla, puede ser de mogarrero, o sea, de concreciones ferruginosas muy grandes, y que evitan que haya un movimiento, o de roca, que hay un movimiento del agua hacia las capas más profundas, y esto forma mantos colgantes. Se ve con bastante frecuencia en suelos arcillosos, en suelos aluviales y en suelos mogarreros. Y la gleización, que es una propiedad que cuando uno la encuentra en el perfil de suelo, es un síntoma de que hay acumulación prolongada de agua en ese lugar. O sea, usted hace una calicata y encuentra que hay capas oscuras de color azulado o gris azulado, significa que ese suelo sufre periodos prolongados de sobrehumedecimiento. Por lo tanto, el suelo en las llanuras costeras y otras zonas con problemas de drenaje en nuestra región, o sea, me refiero a la región de Centroamérica, el Caribe, predominan los suelos gleisoles, vertisoles, aluviales, andisoles, incertisoles y cambisoles, entre otros. Son por lo general suelos arcillosos de baja o relativamente baja densidad aparente, alta porosidad y capacidad de retención de agua. Eso es bueno. En todo, la elevación capilar alcanza valores significativos, lo que es muy importante cuando el nivel freático es también alto. Y aquí entra entonces la capilaridad. La capilaridad puede ser beneficiosa cuando queremos usar el nivel freático para aportar humedad para el desarrollo del cultivo. O sea, hay determinados sistemas de riego que se utilizan manejando el nivel freático y utilizando la elevación capilar para regar, o sea, prácticamente regar, aportar agua y que las plantas se desarrollen y no tener que hacer riego superficial y usar otras tecnologías de riego. Esta tecnología se utiliza mucho en la Florida. En Cuba tenemos, yo he visto dos áreas, una que construimos en los años 80, aquí en la provincia de Villa Clara, y otra que he visto allá en Camagüey, en el Central Brasil, el antiguo Central Jaronó, que ahí hay un área de entre 300 y 500 hectáreas de hace muchos años que funciona con esta tecnología de riego y drenaje, que es con un sistema de canales y esclusas. Se regula el nivel freático, y entonces cuando nos conviene que esté alto lo subimos, cuando nos conviene que baje lo bajamos. Desde el punto de vista hidrofísico, sus diferencias están en la permeabilidad. O sea, en estos suelos que mencionamos anteriormente, desde el punto de vista hidrofísico, sus diferencias están en la permeabilidad. En los gleisoles y vertisoles predominan las arcillas 2,1 dilatables y son muy poco permeables, a veces con valores cercanos a cero. Los andisoles gozan de un equilibrio arcilla limo arena con una buena permeabilidad, y los aluviales y otros tienen valores intermedios. Eso es una panorámica de los suelos que predominan en nuestras regiones. La estratificación es muy común en estos suelos y complica a veces las soluciones de drenaje. La permeabilidad al agua, expresada como conductividad hidráulica, es uno de los elementos principales para los emprendimientos de drenaje. O sea, es una característica que tenemos que estudiar, y lo vamos a ver después en otras conferencias un poco más adelante, donde vamos a ver de cuáles son los elementos que hay que estudiar
para poder hacer diseños de drenaje y construir sistemas de drenaje. Y vamos a ver que el nivel freático, la conductividad hidráulica, la lluvia, son de las cuestiones que, bueno, y por supuesto la altimetría del terreno, son de las cosas que es muy necesario trabajar. Altos contenidos de elementos químicos en el suelo como el sodio y el hierro también complican la complican la, lo, las soluciones de drenaje, a partir de que el sodio es un elemento que rompe la estructura del suelo y crea una estructura amorfa, y el hierro, que complica también el tema cuando se hace drenaje subterráneo. A veces donde hay exceso de hierro, hay determinados microorganismos que se desarrollan dentro de las tuberías y crean también obstrucciones y estas cuestiones. El clima es otro de los factores o sea, de las causas del mal drenaje, en dos de sus variables fundamentales, que son la lluvia y la evapotranspiración. La lluvia en este caso es lo más importante. El exceso de precipitaciones que provoca inundaciones y acumulación de agua en los campos, el comportamiento de la lluvia en su cuantía, intensidad, frecuencia y distribución, hace más o menos grave el problema de drenaje. O sea, no es solamente la lluvia como tal, sino la forma en que caracteriza al régimen de lluvia, o sea, la cantidad de lluvia, la intensidad de esas lluvias, la frecuencia con que llueve y la distribución de esas lluvias. Es muy típico de nuestra región tropical que el 70 o 80% de las precipitaciones se concentran en las estaciones lluviosas, que le llamamos. Acá nosotros en Cuba le decimos la estación de lluvia. En otros lugares, en Panamá, en Centroamérica, le dicen el invierno. El invierno porque es cuando refresca, producto de la lluvia, y se le dice invierno. A diferencia, nosotros le decimos invierno al periodo seco, porque es cuando bajan las temperaturas. Pero bueno, la concreta es que en toda nuestra región es típico que el 70-80% de las lluvias que caen en el transcurso del año se concentra en lo que se llama las estaciones lluviosas, que en nuestro hemisferio es entre el mes están generalmente entre mayo y noviembre, un poco más allá, un poco más acá, con algunas. En el caso de acá de Cuba, tenemos en la parte centro y oriente algo que le llamamos el verano de San Juan, porque en julio y agosto llueve mucho menos que en mayo, junio y que en septiembre, octubre. Pero por eso tiene su variación. Pero este tema de la lluvia y la concentración de la lluvia en determinadas etapas es de las causas principales que crea problemas de drenaje. La topografía, que es un elemento de suma importancia, o sea, es muy difícil, no se pueden hacer diseños de drenaje de ningún tipo y no se puede estudiar la problemática del drenaje sin tener conocimiento de la topografía del terreno, o sea, sobre todo de la altimetría. La altimetría, porque es lo que caracteriza el relieve, o sea, la poca pendiente del terreno entorpece el movimiento del agua y dificulta su salida de los campos. En las zonas bajas y llanuras costeras predominan pendientes naturales de entre 0,5 y 5 metros por kilómetro, o sea, eso es 0,05% y 0,5%, que retardan considerablemente el escurrimiento superficial del terreno, con pendientes de este tipo. A veces, cuando hay que tener muy nivelado el terreno o sea, lo que más favorece la eliminación del sobrehumedecimiento residual es la nivelación del terreno, pero aún así, en los suelos que tienen muy poca pendiente,
veces resulta difícil extraer el sobrehumedecimiento residual, que lo vamos a explicar un poco más adelante. En los suelos arcillosos pesados existe además los problemas de microrrelieve, que son el guilgay, que se llama, y los saos o pequeñas depresiones del terreno donde se encharca agua. Esto es muy típico de estos suelos que se dilatan y se contraen. Aquí se puede ver a la izquierda es una vista de una simulación hecho con un software de los lugares donde se encharca, o sea, se simula una lluvia de gran proporción y entonces para ver, teniendo la topografía del terreno, o sea, la altimetría del terreno, en los lugares donde se acumula agua y ahí se ve es un área que está canalizada, o sea que tiene cada 1 kilómetro tiene canales, tanto longitudinal como transversal, tiene grandes canales vertedores y canales colectores, pero aún así ustedes ven que bueno, esos canales están cada 1 kilómetro. Dentro de estas áreas hay una red que tiene carácter temporal y que se construye también, pero fíjense en los lugares donde, como se ve claramente, que hay lugares donde se acumula el agua, y se puede ver en la foto de la derecha, se ven esos lugares en una foto del terreno. Esta foto de inundaciones, donde también se ve la acumulación de agua en determinados lugares, bueno, esto es por la inundación de un río, después de grandes precipitaciones. Estas fotos específicamente son de Panamá, de la región de Natá de los Caballeros, en Panamá, en la provincia de Coclé. Ahí una crecida se unen dos ríos que se unen, el Río Grande y Río Chico, en una determinada región, y ahí se acumula agua. Si mal no recuerdo, esa zona ahí se llama, le dicen los Saen, a esa zona. La hidrología, ya lo vimos anteriormente, en la foto anterior. Las avenidas o crecidas de los ríos provocan inundaciones en las llanuras interiores y las llanuras costeras, así como en los piedemontes, donde convergen escorrentías de zonas montañosas. Es donde generalmente, porque son zonas de baja pendiente, y vienen grandes volúmenes de agua de zonas más altas y llegan a un lugar donde la pendiente es menor, y entonces empiezan a derramarse, ¿no?, hacia los laterales. Los flujos de agua subterránea desde zonas más altas y la infiltración de los excesos de lluvia y de riego ocasionan también afloramientos y elevaciones del manto freático hasta niveles críticos. Fíjense que el riego indiscriminado es algo que también contribuye a la elevación del nivel freático. Y después, al final, vamos a ver un ejemplo. Son cosas que a veces en la práctica, o sea, uno está viendo el terreno y no ve estas cosas, pero cuando se comienzan a hacer evaluaciones y estudios es cuando saltan la ocurrencia de estos fenómenos. El hombre, bueno, el hombre es una de las causas del mal drenaje más importantes, lo que se llaman causas antropogénicas, que agravan o crean problemas de drenaje con determinada frecuencia. El uso indiscriminado de riego es una de ellas, o sea, no regar con medida o con lo que se llama riego tecnificado, o sea, administrando bien el agua, aplicando el agua que hay que aplicar y no sobrehumedeciendo el suelo. Eso, si no lo hacemos así, es una causa de mal drenaje. La inobservancia de las regulaciones ambientales locales, los malos diseños, lo cual hemos visto en algunos lugares, malos diseños. A veces hemos visto lugares donde van a hacer un sistema de drenaje superficial y quieren borrar todo lo que hizo la naturaleza, borrar los cauces naturales y hacer todo canales. Y
lo más inteligente es oír, es seguir lo que hizo la naturaleza y adaptar nuestros diseños a lo que hizo la naturaleza. Y nos ahorramos dinero y no nos metemos mucho con el medio ambiente, o sea, mantenemos una relación amigable con el medio ambiente cuando lo hacemos de esta manera. La indisciplina tecnológica y las decisiones técnicas incorrectas que agravan las condiciones de drenaje en muchas ocasiones. Caemos en algo que se llama tiempo permisible de inundación. Es un elemento que después vamos a ver un poco más adelante, pero que lo vamos a referirnos básicamente. Ahí vienen los tiempos permisibles de inundación para diferentes cultivos, pero estamos hablando básicamente de la caña de azúcar. La literatura plantea que entre 3 y 7 días cuando es agua estancada y entre 7 y 10 días cuando es agua corriente. Esto se refiere básicamente al momento de la siembra de caña. El momento de la siembra de caña en el que hay en la caña tenemos el trozo bajo tierra y si se estanca agua sobre eso, pues entonces los trozos se mueren, ¿no? Es el momento más susceptible. Pasa también con otros cultivos, que el momento más susceptible es el momento de la siembra o de la plantación, cuando todavía no ha brotado o no ha nacido la nueva planta. Los rangos son mayores en el agua corriente porque bueno, el agua corriente como está en movimiento, pues es un poco más oxigenada, ¿no? Y como tiene un poco más de oxígeno, también el agua corriente generalmente es un poco más fresca, tiene una temperatura más amigable con el desarrollo de la planta, y entonces esto afecta menos a la plantación. Bueno, también se habla en esta parte que abajo ya le expliqué lo del agua estancada y el agua corriente, y lo del nivel freático, que lo vamos a ver a continuación, que limita el desarrollo del sistema rival, lo vamos a ver en la otra diapo que viene, y lo de las variedades mejoradas. O sea, hay variedades que toleran un poco más y otras toleran un poco menos esto, pero este es un elemento que es bastante estable para todas las variedades. O sea, se habla de tolerancia de las variedades después que ya está establecida la plantación, pero en estas primeras etapas de lo que es la brotación y el ahijamiento, sea cual sea la variedad, sufre y se cumplen esos tiempos de inundación que están en la literatura. En este caso nosotros en Cuba utilizamos entre 3 y 5 días para los diseños de drenaje superficial, sobre todo, que es para lo que se utiliza este elemento. Se utiliza 3 y 5 días. 3 y 5 días, porque a partir de los 3 días ya las pérdidas son significativas, y a partir de los 5 días ya los daños prácticamente son irrecuperables. Esto es una plantación de caña que ya había nacido, como se ve, o sea, ya era una siembra con la caña con cierto tamaño, y aproximadamente una plantación de 60 días de sembrada, y hubo una inundación que tapó toda esa plantación. Estuvo una semana aproximadamente la plantación bajo agua, y cuando el agua se retiró, ustedes ven cómo quedó después de 7 días, como si hubiéramos echado glifosato. Bueno, algo que quería explicarle, o sea, la acumulación de agua en los surcos y bajo la superficie. O sea, a veces cuando tenemos una pendiente muy reducida, o sea, cuando la pendiente es muy poca y tenemos suelos que tienen una alta capacidad de retención y tienen una capa impermeable debajo, o son suelos que son muy arcillosos
y tienen poca permeabilidad en general en el perfil, se acumula una cantidad de agua que una parte está en los macroporos del suelo, dentro del perfil, o sea, dentro de la profundidad hasta donde llegan las raíces, y la otra parte está en los surcos, en el entresurco, o sea, en esta zona acá, se acumula entonces una cantidad de agua que cuando el escurrimiento concluye y uno va a los canales de drenaje y ve que ya casi no está corriendo agua por los canales de drenaje, usted viene acá y si se coloca, se abre un hueco con una barrena en esta zona, usted se va a dar cuenta que hay todavía una cantidad de agua aquí adentro, que no se mueve porque son suelos que tienen una conductividad hidráulica muy baja y resulta, se mueve muy poco. Ese sobrehumedecimiento le llamamos sobrehumedecimiento residual. Hay una forma de sacarlo muy rápido, que es con drenaje soterrado. O sea, si usted tiene drenaje soterrado y hace debajo de cada hilera de caña, construye un dren de tierra, o sea, un topo o una grieta, pues ese sobrehumedecimiento se puede eliminar con bastante rapidez. Pero donde no se hace esto, lo que sucede es que este sobrehumedecimiento residual, que en los suelos de arenoso, usted se encharca el agua y al día siguiente el suelo está en capacidad de campo. En un suelo de textura media, como los suelos rojos nuestros de acá de Cuba, llueve y a los 3 días el suelo está en capacidad de campo. Y en un suelo arcilloso pesado, un suelo gleisol o vertisol, llueve y a los 10 días todavía es que el suelo, 10 o 12 días es que el suelo está en capacidad de campo. Y aún teniendo un sistema de drenaje superficial construido, lo cual introduce un tema que es el sobrehumedecimiento residual, que dura una cantidad de días. Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la plantación, pero tiene que ver mucho también con el laboreo del suelo y con la cosecha de la caña, lo cual vamos a ver después a continuación. Cuando tenemos sobrehumedecimiento, cuando llueve y el agua se acumula, aquí vemos los trozos de caña que están muertos, o sea, murieron porque se encharcó el agua y quedaron bajo el agua estos trozos. Ocurren situaciones como esta foto que está acá o como estas que están aquí. Usted ve una caña que ya tiene un tamaño determinado, pero no hay aijamiento ninguno. Aquí no hay aijamiento ninguno. Y aquí murieron una cantidad se ve que hay una parte del follaje que está abajo que está afectada por el exceso de humedad. Son de las cuestiones que ocurren en una plantación. Y bueno, está el tema de la profundidad mínima del nivel freático que toleran los diferentes cultivos, las diferentes plantaciones. En este caso estamos hablando de la caña de azúcar y la literatura plantea que entre 60 y 100 centímetros de profundidad. A veces se toleran inundaciones breves, pero el encharcamiento prolongado detiene el crecimiento, afecta el sistema radical y brotan raíces aéreas. Nosotros tenemos alguna experiencia en esto, bajo condiciones naturales y bajo condiciones controladas también. Bajo condiciones controladas, a partir de que en determinado momento hicimos unos lisímetros grandes, o sea, eran unos grandes tanques de hierro de 4 por 4 de ancho y 1,5 metros de profundidad, y ahí manteníamos una lámina de agua a una determinada profundidad para medir la evapotranspiración y también para medir el efecto que tenía esa lámina de agua sobre el desarrollo de la plantación. Y comenzamos con 40 centímetros de profundidad y realmente el efecto es letal porque
las cañas se ponen raquíticas, ella crece bien hasta un determinado momento y a partir de ahí ya no crece y se queda fina y va creciendo muy lentamente, pero no, porque se crea lo que se llama el efecto bonsai, esto que hacen los japoneses, que siembran árboles en una pequeña maceta y entonces se desarrolla como un árbol pero de un tamaño pequeño y eso es lo que le sucede a la caña también, cuando no tiene suficiente profundidad, o sea, a nivel freático está afectando el desarrollo en profundidad de las raíces, pues eh, no hay, no hay un desarrollo pleno de la plantación. Eso normalmente se maneja 70 centímetros como límite. Estudios que se hicieron en Colombia, donde hablan de 70 centímetros como el umbral, ¿no? Hasta donde se debe llegar con el nivel freático. Pero a esto se suma entonces el tema de la capilaridad. Tenemos el nivel freático a una profundidad, pero el efecto de esa agua que está a esa profundidad llega un poco más arriba. Y esto para el desarrollo de las plantas puede ser útil, pero cuando llegamos a la etapa de maduración, entonces ya se convierte en un problema y tendríamos que pensar en bajar ese nivel freático un poco más abajo en dependencia de la elevación capilar que caracteriza ese tipo de suelo. Esto también está muy afectado con la estratificación, o sea, a veces tenemos horizontes que tienen determinadas características y horizontes que tienen otras características y es de las cosas que hay que estudiar cuando se van a hacer los diseños de drenaje. Aquí tenemos un caso típico de esto de agua subterránea, un perfil de suelo que tiene el agua a una determinada profundidad. Ustedes ven que en la superficie del suelo prácticamente no se ve nada, todo está normal, por ahí pueden pasar tractores, uno camina y no ve nada, pero cuando usted hace una calicata ve que a determinada profundidad hay agua y ya se acumula. En este caso, con el tamaño que tiene la caña y la profundidad que está el agua, como se ve ahí, está más o menos aproximadamente 1 metro, quizás un poco más, pero si el agua sube un poco más, que puede suceder a partir de que, como se ve, el suelo arriba está seco, y lo cual quiere decir que si llueve o algo, ese nivel puede subir y después demora en bajar, y puede haber una afectación mayor a la plantación durante una cantidad de días. Sucede esto que está acá a la derecha, donde se ve que tenemos aquí la planta. Déjame coger el otro puntero para andar más. Este punterito que se ve mejor. Acá se ve la zona que está inundada, se ve la plantación y se ve una línea discontinua que indica hasta dónde llega el efecto de este nivel freático o nivel de aguas subterráneas que hay aquí. Yo prefiero hablar de agua subterránea porque el nivel freático y agua subterránea pueden ser dos cosas diferentes. A veces tenemos un nivel que no es el freático, pero hay un nivel de agua subterránea porque hay un manto colgante, porque hay una capa impermeable a determinada profundidad y entonces impide que mantiene una lámina de agua de consideración y que tiene su efecto y perjudica el desarrollo del cultivo. Entonces es lo que vemos acá en esta lámina se ve un poco mejor, o sea, se ve una planta que tiene un desarrollo radicular donde hay buen drenaje, bastante bien. Esto lo vamos a ver con datos reales después, o sea, no sé si creo que está en la otra conferencia que a continuación de esta, pero ahí vamos a ver datos reales de estudios radiculares en lugares antes sin drenaje y con drenaje, y una comparación con datos reales de evaluaciones hechas en el campo. Pero bueno, aquí se ve el efecto como en aquel día. Una planta que tiene su desarrollo restringido por un nivel freático alto y una que tiene su desarrollo normal porque tiene buen drenaje.
El tema de la capilaridad, bueno, ya lo estuvimos comentando, es una característica que, aunque no es causa de mal drenaje, pero sí es una propiedad que influye en el efecto del mal drenaje, porque si tenemos un nivel freático a determinada altura, y ya vimos el caso específico de la maduración, pues podemos tener una afectación un poco más arriba en cuanto a profundidad. Y la capilaridad está muy relacionada con la textura del suelo, el contenido es proporcional, o sea, se habla de que a mayor contenido de arcilla y limo, mayor elevación capilar, y a mayor contenido de arena, menor elevación capilar. Ya los efectos de la capilaridad ya los comentamos, hablamos de lo útil que puede ser la capilaridad, el efecto de la capilaridad durante el desarrollo, el crecimiento de la plantación y el problema que puede causar en la etapa de maduración, porque mantiene húmeda la zona radicular y eso puede mantener un nivel de humedad en el suelo que retrasa la maduración e impide la concentración de sacarosa. A veces sucede, no es un problema de nivel freático, a veces es un problema de, como hablamos, de mal manejo del riego o de mal manejo del sistema que tenemos de riego y drenaje superficial. Y ocurre algo como esto que está acá, o sea, tenemos un canal y ese canal en determinados momentos, por efecto del riego, mala administración del agua o por efecto de las lluvias, se desborda porque está falto de mantenimiento, él o el que está aguas abajo donde él desemboca y el agua el recula, o sea, viene hacia atrás y entonces se mete para dentro de los campos, y por eso a veces vemos en muchos campos que el tamaño, el desarrollo de la plantación en la parte que está más cerca del canal, que debía ser mejor porque tiene el efecto del drenaje, del buen drenaje más cerca del canal, pero ocurre todo lo contrario, y cuando está más cerca del canal tenemos menor desarrollo de la plantación, y más lejos, más desarrollo de la plantación. Fíjense, ahí se ve claro el nadamiento. Y a veces no está sobre la superficie del agua. Cuando vemos un drenaje con agua, con mucha agua, con un nivel de agua importante, es porque algo no está bien. O sea, los canales de drenaje se diseñan para sacar el agua y después ya no tienen que tener agua. Si tienen agua permanente es porque algo no está bien, no está bien. Hay algo que en el camino que hace que ese canal no funcione bien y por eso tiene agua acumulada. Y cuando tenemos un canal de drenaje con agua, él es muy probable o casi seguro que tiene un efecto también hacia adentro, que puede ser que no sea recto, puede tener su gradiente acá, pero tiene un efecto sobre la plantación que está cerca del canal. Y eso es bastante común, a nosotros acá nos pasa mucho y lo hemos visto también en otros lugares. Y este tema un caso que le traigo de un problema de administración o uso indiscriminado del riego y del efecto de la construcción de un canal magistral sobre un área determinada. Estamos hablando, por ejemplo, de esta área que está aquí, esto es el área de un ingenio. Por acá pasa la costa, o sea, aquí está ya en la costa y el litoral, y por acá hay un río caudaloso, un río grande, que tiene además un río profundo también, es algo bueno, y acá se construyó un canal magistral grande para conducir entre 3,5 y 4 metros cúbicos por segundo para beneficiar unas 3.000 hectáreas que están aquí, con riego superficial de baja eficiencia, o sea, siempre se consumía 3-4 veces más agua que la que realmente necesitaba la planta, por lo tanto toda esa agua se pierde, se va a los canales
y aunque es un suelo muy impermeable, pero los canales, como tienen determinada profundidad y llegan hasta otras capas que son que tienen otro contenido de arcilla, pues entonces a través de los canales la infiltración es mayor. Y sucedió lo siguiente, sucedió que en esta zona aquí, ustedes van a ver que hay área aquí que ya no está aquí, se comenzó a salinizar el suelo. En esta zona que está en rojo, los niveles de salinidad fueron extremos. Claro, son áreas que tenían una altura sobre el nivel del mar relativamente baja, y donde el nivel freático estaba muy cerca de la superficie, y además el agua subterránea aquí es salada, o sea, las aguas freáticas aquí son, el manto freático es salobre, debido a que toda esta área es impermeable, o sea, son suelos muy impermeables. Como no hay infiltración durante su formación y durante muchos años, pues entonces el agua salada penetra por abajo, ¿no? Y no hay un equilibrio. Pero cuando se construyó este canal y se comenzó a utilizar este sistema de riego, comenzó a subir el nivel del manto freático, y ese manto freático, que es salado, o sea, las aguas son muy mineralizadas, pues entonces comenzaron a salinizar estas áreas agrícolas, estos campos de caña que estaban más abajo, estos con más intensidad, los que están en azul con alguna intensidad, y los que están en verde con menos intensidad. Y lo más grave, hubo una parte en que los valores de sodio ya llegaron a ser relativamente altos, y la sodificación es un fenómeno muy grave, porque la salinización con lavado, a veces cuando uno elimina las causas que provocaron la salinización, solamente con el efecto de la lluvia se restablece el equilibrio, pero la sodificación no, porque el sodio, cuando se mete en el complejo, después para sacar hay que hacer enmiendas que resultan a veces costosas. Generalmente lo que se aplica es yeso, y las aplicaciones de yeso a veces es un procedimiento que resulta caro, porque es yeso con grandes aplicaciones de agua, con normas de lavado bastante grandes. Y cuando teníamos información del nivel freático en toda esta zona anterior a la construcción del canal y del sistema, cuando se comparó con el nivel freático después de varios años, o sea, 20 años después de la construcción del sistema, se vio cómo se incrementó el nivel freático. Y fíjense, lo que está más oscuro son las áreas donde más se incrementó el nivel freático, y se ve muy clarito, muy claro la influencia del canal en el incremento del nivel freático en estas áreas. En esta zona se une la influencia del río que le expliqué, que va por acá, con la del canal que va por acá, pero en esta zona acá se ve la influencia del canal con bastante claridad. Y bueno, el fenómeno que se ocasionó 20 años después de salinización y de sodificación. Esto, bueno, es algo que se detectó a tiempo no, ya después que había ocurrido, pero se detectó y se tomaron las medidas que había que tomar. Y bueno, lo que sí está claro es que hoy ya en esta zona que está acá no hay caña. Esta zona acá hoy es de pasto. Otra parte de esta zona se utiliza con arroz en rotación con caña, pero esta parte acá abajo prácticamente hoy se está utilizando en pasto y forestal. Es lo que es. Y bueno, hasta aquí, este es el fin de la primera parte de esta conferencia. Le pedimos disculpas quizás por el tiempo que nos hemos demorado en la explicación, y los invitamos a ver la próxima conferencia en breve, sobre el mismo tema, pero ya con ejemplos también de prácticos de estudios que hemos realizado, donde se ve el efecto del drenaje y los perjuicios que provoca.